Buenas tardes. Nosotros les presentaremos nuestro ensayo acerca de la reforma agraria. La época entre 1895 y 1930 en el Perú, que fue la época de la reforma agraria, fue una época compleja y llena de cambios que impactaron a la historia de nuestro país. Esta se caracteriza por cambios políticos, económicos y sociales. Este periodo estuvo marcado por una intensa actividad política y transformaciones en la economía y sociedad peruana, como lo son los problemas de corrupción, inestabilidad política, entre otros. Este tiempo fue definido por acontecimientos que influyeron en la transformación de nuestro Perú. Por lo tanto, este ensayo propone investigar los cambios y por qué la reforma agraria no fue beneficiosa desde un punto de vista económico, político y social. Sobre los aspectos políticos de la reforma agraria y cómo estos influenciaron negativamente al país. Uno de estos puntos es la resistencia y reacción de las élites políticas. Recordemos que en este tiempo la élite política estaba gobernada por una minoría, en donde se concentraba el poder y la adquisición de tierras era mayor para este sector social, ¿verdad? En este sector social estaban los terratenientes, quienes se resistían a perder sus propiedades y el poder económico que tenían, ya que estos se oponía a que la reforma agraria se diera y esto creó un desequilibrio. Esto nos lleva al punto número 2, que es la inestabilidad política. Durante ese tiempo, el gobierno que regía en ese tiempo entró por un golpe de Estado, lo que causó una frecuente incertidumbre en la sociedad, además de una dificultad de la continuación del gobierno, ya que la política era constantemente vulnerable a golpes de Estado. Otro punto es la polarización social. La reforma agraria causó una división en la sociedad, ya que unos estaban de acuerdo y otros en contra, ya que al darse la reforma agraria, esto intensificó esto, que es la polarización, ¿no? Creando tensiones entre los campesinos y los terratenientes, además de que los diferentes tipos de grupos sociales estaban buscando un interés común entre ellos, ¿no? A quién le beneficiaba y a quién no. Entonces, los que se veían afectados buscaban no perder lo que tenían y los campesinos buscaban tratar de ser respetados y de poder tener un poco más de poder o al menos tener una pequeña tierra que permita su subsistencia. Otro punto que tenemos es el punto del problema de la corrupción y la mala gestión. Al ser esto un gobierno que entró por golpe de Estado, no había una transparencia, no había una libertad o donde tú podías saber qué tipo de transacción se hacía en ese tiempo, si el gobierno estaba manejando bien los recursos que tenía, pues, ¿no? Entonces, por esto el sistema político se plagó de corrupción y de una mala gestión, causando esto al empobrecimiento de la sociedad y llevando a la distribución ineficaz y a veces injusta de las tierras. Otro punto es el débil apoyo institucional. A pesar del respaldo inicial de algunas instituciones, como las Fuerzas Armadas, la falta de un apoyo institucional sólido y continuo minimizó el éxito de la reforma agraria, causando a largo tiempo que este no sea eficaz. La reforma agraria ha tenido un impacto en el aspecto económico, que influye en la distribución de las riquezas, la inversión empresarial y la productividad agrícola. La redistribución de tierras. Este fue uno de los objetivos de la reforma agraria. Iban a distribuir entre los campesinos y agricultores de forma equitativa las tierras. Esto implicó que expropiaran cantidades de extensiones de tierra que pertenecen a los latifundistas y después lo redistribuyeran entre los pobladores de la zona rural. Este proceso se llevó a cabo, pero tuvo efectos económicos en términos de distribución de las riquezas y el acceso a recursos productivos. Productividad agrícola. Se buscaba aumentar la productividad agrícola proporcional para proporcionar tierras a los agricultores que podían trabajar con aquello. Disminuyó esto por la falta de apoyo técnico y de apoyo económico. Impacto en el sector empresarial. Después de la expropiación de las tierras, los mismos agricultores hicieron unas empresas y hubo un momento en el que decayeron y varias empresas tuvieron unas pérdidas significativas debido a que le quitaron varias propiedades. Seguido con esto, ocasionó que tuvieran repercusiones en la economía, especialmente en las regiones donde había más agricultura, y esto era una parte importante. Los principales aspectos sociales durante la reforma agraria peruana se encuentran la gran cantidad de protestas en la sierra debido al aumento demográfico y a la falta de tierras prometidas durante la campaña de Belaúnde, llegando hasta un punto de una protesta de 300.000 campesinos durante esta época. Por otro punto se encuentra la gran expropiación de terrenos de los hacendados y terratenientes,
dirigidas hacia los pueblos indígenas y campesinos, que sin embargo no vieron tantos beneficiados a pesar de que hubo 15.000 propiedades y 9 millones de hectáreas conseguidas a partir de ese proceso. Por otro lado está la aparición de las cooperativas como empresas conformadas de campesinos que sin embargo no llegaron a prosperar debido a la pésima organización de estos mismos, la corrupción para poder obtener mejores salarios, la falta de apoyo del Estado y el deterioro progresivo de las herramientas que desembocaron en conflictos entre los propios dueños de estas cooperativas. En otro punto está la gran opresión hacia el pensamiento de izquierda y socialista, sobre todo durante el mandato de Velasco Alvarado y de Morales Bermúdez, debido a que se detuvieron, restringieron, deportaron y destituyeron a varias personas con esta mentalidad. Y por otro punto está la aparición de grupos guerrilleros en la sierra y selva peruana, que llegaron a expandirse hacia Lima durante el mandato de Alan García y que finalmente conformaron los grupos terroristas del MRTA y Sendero Luminoso. En conclusión, la reforma agraria no ayudó a la economía de nuestro país, sino que la atrasó, ya que la misma se dispuso a compartir las tierras entre campesinos y agricultores. También se vio la caída de las empresas que perjudicaron económicamente a los campesinos y a la productividad, provocando una gran pérdida económica y atrasándonos en la agricultura. Se generó una cantidad de movimientos sociales fraccionistas maoístas, entre el que más sacó el famoso Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, quien se aprovechó de la situación del país para poder expandirse junto con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Con respecto a lo político, hubo fuertes oposiciones e intervenciones, además de la inestabilidad política, lo que conllevó a tensiones entre campesinos. Se menciona la corrupción y la mala gestión, sobre todo por la obsesión de la Junta Militar de controlar las clases sociales. Es evidente las circunstancias de esta reforma que conllevaron a la mediocridad en el Perú.